Amén, gloria a su nombre. ¿Estamos listos para escuchar su palabra? Amén. Amén. Hace unas semanas les estuve compartiendo, ¿se recuerdan ustedes?, sobre el tema de no correr en vano, de no correr en vano. Y descubrimos en su palabra que muchos honran a Dios en vano, creen en el Evangelio en vano, reciben su gracia, así lo dice Pablo, en vano, padecen también por Cristo en vano, trabajan por el Señor, ¿entiende? En vano. En vano. En fin, corren su carrera en vano. Corren su carrera en vano. Y mi exhortación en esa oportunidad fue básicamente que no corriéramos nosotros en vano. Que termináramos aquello que Dios nos ha puesto a realizar aquí en esta vida, tanto, dijimos, en nuestro llamado particular como también el llamado general que todos los cristianos tenemos. ¿Cuál es ese? Alcanzar la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alcanzar pues la estatura del varón perfecto, ser como Cristo. También en esa oportunidad estuvimos considerando algunos maravillosos ejemplos en la palabra del Señor de personas que terminaron aquello que empezaron. También estuvimos viendo los extraordinarios resultados que obtuvieron ellos al concluir su misión, aquello que un día empezaron. Comenzamos considerando a Dios mismo, acabando en el séptimo día su obra de creación. También vimos a Moisés acabando la obra del tabernáculo, del desierto. Estuvimos viendo también a Salomón acabando ese majestuoso templo en Jerusalén. Estuvimos viendo también a Zorobabel terminando la restauración del templo de Jerusalén que había sido destruido por los babilonios. Estuvimos viendo también a Nehemías concluyendo la restauración de los muros de Jerusalén. Fue algo lindo, en 52 días los muros fueron reconstruidos. Y en lo espiritual estuvimos viendo a Juan el Bautista, que en sus 18 meses de ministerio concluyó la misión para la cual el Señor lo envió a él, a Juan el Bautista, ese tremendo profeta de Dios. Estuvimos viendo también a Pablo. Pablo dijo: he peleado la batalla, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, Pablo también culminó su carrera, no solo la comenzó. Y por supuesto vimos a Jesús, quien dijo en la cruz: consumado es, y entregó el Espíritu. Y en esta oportunidad, hermanos, quisiera puntualizar un poco más esa verdad de terminar nuestra carrera espiritual que un día empezamos. Insisto, deseo hoy puntualizar un poco más esa verdad de terminar nuestra carrera que un día el Señor nos permitió empezar. Pero sobre todo, hermanos, que la terminemos bien. Que la terminemos bien. Yo les he comentado que el pastor Paul Caram a varios de sus amigos ministros
nos ha obsequiado un letrero que dice, "Let's finish well". Terminemos bien, terminemos bien. Y ustedes, hermanos, no se imaginan la bendición que para mí ha sido ese letrero que mantengo ahí en mi escritorio y que hoy traje para enseñárselos. Let's finish well. Terminemos bien. Muchos de ustedes han pasado a mi oficina y han platicado conmigo y han sido confrontados también con este precioso letrero. La verdad es que esta inscripción nos exhorta a acabar aquello que terminamos, pero no solo a acabar nuestra carrera, sino a terminarla bien, a terminarla bien. ¿Sabe? En realidad lo ideal es que comencemos bien, sigamos bien y terminemos bien. Eso es lo ideal. No solo que terminemos bien. Lo ideal es que empecemos bien, continuemos bien nuestra carrera cristiana y la concluyamos también bien. Lamentablemente, en general no sucede así. No sucede así. Sin embargo, eso es lo ideal. ¿Sabe? Estuve viendo que hay por lo menos 8 situaciones que se pueden dar en nuestra caminata espiritual, en nuestra carrera cristiana. Las que encontré son las siguientes. Pensemos primero en aquellos que empezaron bien. ¿Qué le puede suceder a alguien que ha empezado bien su carrera? ¿Qué le puede suceder en el camino? Bueno, aquellos que empezaron bien, les puede suceder lo ideal, que continúen bien y que terminen bien. Que continúen bien y que terminen bien. Pero les dije que en general no sucede eso. Sin embargo, eso es lo ideal. Y es lo que nosotros debemos procurar para nosotros. También les puede suceder a estos que empezaron bien, ¿entiende? Que empiezan bien, pero de repente se desvían y siguen mal. Pero al final se arreglan y terminan bien. O sea, empiezan bien, siguen mal, pero terminan bien. No es lo ideal, pero por lo menos se salvaron como gato panza arriba, decimos, ¿verdad? Hay otros que empezaron bien, este es el tercero, empezaron bien, continuaron bien durante toda su vida cristiana, pero lamentablemente al final de su vida fallaron y terminaron mal. Y terminaron mal. Es otra de las opciones. Una más para este grupo que empezó bien. Muchos empiezan bien y en el camino siguen mal y terminan mal, peor, ¿entiende? Pero veamos ahora el grupo que empezó mal. ¿Qué le puede suceder a aquellos que empiezan mal? Bueno, en primera instancia, puede ser que muchos empiezan mal, continúan mal y terminan mal en su vida, en su carrera, en su caminata cristiana. Otros empiezan mal, se arreglan en el camino, siguen bien pues, pero concluyen finalmente mal. También eso no está bien, ¿verdad? Otros comienzan mal, siguen mal, pero al final se arreglan y terminan bien. Y hay otros, comienzan mal, en el camino se arreglan, siguen bien y terminan también bien. Mire, por lo menos hay 8 distintas posibilidades en estas situaciones. Y saben,
La Biblia es generosa en ejemplos en cuanto a personas en estas situaciones y quisiera que viéramos rápidamente algunas de ellas, algunos ejemplos de estos diferentes tipos de personajes. Usted, hermano, conoce su vida, usted conoce su pasado y usted conoce y sabe cómo se encuentra actualmente. ¿Cómo se encuentra actualmente? ¿Cómo está ahora? El punto es que si en el pasado usted ha hecho las cosas bien, pues siga bien hasta el final, siga bien hasta el final, termine bien pues, que es lo ideal. Si no ha hecho las cosas bien o del todo bien, pues todavía está a tiempo. Enderece su camino y después de enderezarlo, persista así de tal manera que usted pueda terminar también bien su vida en el Señor. Ahora, ¿por qué es importante que terminemos bien? ¿Por qué es importante que terminemos bien? Como decimos siempre, el grado espiritual que hayamos alcanzado, hermanos, en esta vida, cuando morimos, determinará nuestra condición y nuestra posición eterna, ya sea en el cielo o en el mismo infierno. Recuérdense lo que hemos citado últimamente, Eclesiastés capítulo 11 y versículo 3, dice en la segunda parte: y si el árbol cayere al sur o al norte, somos árboles, así lo dice la Escritura, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Por eso es importante cómo terminamos. Por eso es importante terminar bien, porque el árbol donde cayere, allí quedará. En la posición y en la condición en que termina usted, esa será la posición y condición eterna, ya sea en el cielo, porque así es en la resurrección. Unos tendrán la gloria del sol, así lo dice Pablo en 1 Corintios 15. Otros tendrán la gloria de la luna y otros tendrán la gloria de las estrellas. Y así como cada estrella es diferente a la otra en gloria y hay millones de ellas, así será en la resurrección. Aquellos que van al cielo van a tener un nivel de gloria diferente cada uno de acuerdo a cómo terminaron aquí en la tierra. Y en el infierno, de igual manera, los grados de condenación también dependen de cómo usted terminó su carrera, si terminó mal su carrera. Pensemos en algunos personajes de la Biblia y descubramos cómo terminaron. ¿Cómo terminaron? Bueno, díganme ustedes quién empezó bien, quién siguió bien y quién terminó bien. Díganme ustedes. Jesús. Nuestro ejemplo, nuestro patrón por excelencia es Cristo mismo. Desde el principio de su ministerio, el diablo quiso que eso no sucediera, ¿entiende? No quiso que él continuara y terminara bien su carrera. Él quería que él pecara. Y al nomás empezar Cristo su ministerio, le tentó ahí en el desierto 3 veces. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda tentación: si eres hijo de Dios, pues lánzate del pináculo del templo, porque a sus ángeles va a mandar para que te protejan. Y la tercera tentación, ¿cuál fue? Todos estos reinos te daré si postrado
me adorares. Pero el Señor responde citando Deuteronomio una y otra vez, y no pecó. Si él le hubiera hecho caso al diablo, se sale de la voluntad del Padre y empieza a hacer la voluntad del enemigo. ¿Entiende? No pecó. Hebreos capítulo 4 y versículo 15 dice de Cristo: porque no tenemos un sumo pontífice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él comenzó bien, él continuó bien y terminó bien, a pesar de que el diablo lo estuvo tentando todo su ministerio para que él pecara. Él no falló, él terminó bien. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y sabes, interesante el verso siguiente de Hebreos capítulo 4. Acabamos de leer 4:15 de Hebreos. Pero en el verso siguiente claramente se nos muestra que su gracia está disponible para nosotros cuando la necesitamos, para que nosotros también terminemos bien, para que nosotros también no pequemos igual que Cristo. Hebreos capítulo 4 y verso 16 ahora dice: acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué está esto después del verso 15? Después de lo que se acaba de decir, ¿entiende? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, no tenemos excusa, no tenemos excusa. Dios nos ha dado a nosotros también el recurso de su gracia para no pecar. Amén. Para comenzar bien, para continuar bien y para terminar bien nuestra carrera. Gloria al Señor. Amén. No hay excusa. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado, así que nos podemos acercar nosotros con confianza al trono de la gracia para tener esa fortaleza de nosotros tampoco pecar y concluir bien nuestra carrera. Amén. Pensemos ahora en alguien que empezó bien, pero después le fue mal, ¿entiende? Hizo algo incorrecto, pero al final se arregló. Al final se arregló. ¿Se recuerdan de Juan Marcos? Él comenzó bien. Lamentablemente tomó una decisión equivocada, siguió mal, ya que aunque no necesariamente se habla de que hubo un pecado, digamos, o se fue al mundo, no. Pero se salió del plan de Dios para su vida, pues abandonó a Pablo y a su tío Bernabé en el primer viaje misionero. Juan Marcos fue reclutado para el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, pero se rajó en el camino Juan Marcos y se salió de la voluntad de Dios. Hechos capítulo 13 y versículo 13 nos dice que Juan Marcos se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Ya después Pablo no lo quiso llevar en el siguiente viaje, estaba molesto con él. Sin embargo, según entendemos, Pedro lo redireccionó, lo encauzó nuevamente. Pedro a Juan Marcos le llama mi hijo. Realmente parece que Pedro lo restauró en ese sentido y lo redireccionó. Y más adelante vemos a Juan Marcos nuevamente en el ministerio, ya que Pablo lo recomienda a la iglesia de Colosas, ahí en el capítulo 4 y versículo 10, e incluso le pidió a Timoteo que por favor se lo llevara a él porque le era útil en el ministerio, según segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 11. Y como sabemos, hermanos, Juan Marcos escribió el Evangelio de Marcos.
el Evangelio de Marcos. Esto nos muestra que aunque hubo un tiempo en que Juan Marcos se salió del plan de Dios y de la perfecta voluntad de Dios, al final, gracias a Dios, terminó muy bien. Terminó bien. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, pensemos en otro que también, solo que este sí le fue mal. El hijo pródigo. El hijo pródigo. ¿Qué me dicen del hijo pródigo? Su vida iba sin duda muy bien mientras estaba en casa bajo la cobertura de su padre. Seguramente estaba muy bien, ¿entiende? Pero de repente tomó la desquiciada, la fatal decisión de autodeterminarse, irse de su casa. Y como sabemos, su vida fue un desastre. Despilfarró toda la herencia que le dio su padre y lo gastó en inmoralidad y hizo averías. Y cuando tocó fondo, hasta que tocó fondo, reaccionó, volvió en sí. Y dijo, por Dios santo, si en la casa de mi padre los jornaleros tienen que comer y yo no tengo aquí nada que comer, absolutamente. Y decide regresar a su casa, a la casa de su padre. Y ustedes saben, la fiesta que se hizo fue vestido, le pusieron anillo, le pusieron calzado, mataron el animal más gordo y hicieron una gran fiesta. O sea, terminó finalmente bien, gracias a Dios. Pero hermanos, yo quiero decir algo y quiero hacer una advertencia porque muchos creen que como lo logró el hijo pródigo, pues como que sí se vale irse a echar su vueltecita al mundo y hacer las travesuras allá afuera, ¿verdad? ¿Entiende? Y entonces se agarran de que la parábola del hijo pródigo y van a regresar algún día. No todos los hijos pródigos regresan, lamentablemente. Afortunadamente, este de la parábola sí lo logró, ¿entiende? Sí regresó, pero muchos otros no lo logran, no lo logran. Pensemos en alguien que no lo logró. Demas. Él también comenzó bien su caminata, pero de él no se registra que haya vuelto en sí y que haya regresado de nuevo al Señor. Él empezó muy bien. Él realmente empezó muy bien. Era parte del equipo ministerial del gran apóstol Pablo. Colosenses capítulo 4 y versículo 14 lo menciona Pablo dentro de su equipo. También Filemón, capítulo 1 y versículo 24, Pablo también lo menciona a Demas. Sin embargo, cuando Pablo más lo necesitaba, pues estaba prisionero allí en Roma, este Demas lo abandonó y se fue al mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado. Porque Demas me ha desamparado. Quiere decir que era un gran apoyo para Pablo, pero Pablo fue desamparado por Demas. Dice, amando este mundo. Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Bueno, ellos fueron a otros asuntos. Pero Demas, amando el mundo, desamparó al apóstol Pablo cuando más lo necesitaba. Qué triste. ¿Cuántos buenos creyentes resultan apartándose del Señor, enredándose en el mundo?
Hermanos, yo tengo una gran lista de preciosos hermanos, incluso algunos siervos de Dios, que después de estar sirviendo al Señor de una manera preciosa, ahora, actualmente, están en el mundo. Están en el mundo. Y estoy seguro que usted también conoce a algunos de ellos. En mis más de 40 años que tengo de estar en el Señor, hermanos, tengo una gran lista de creyentes que sirvieron al Señor y que amaron el mundo y abandonaron al Señor y el ministerio. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15, dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, es cierto, vivimos aquí en el mundo, pero Cristo dijo que no somos de este mundo. El problema de Demas, por lo que estamos leyendo, es que él amó el mundo. Ahí dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Vivimos en el mundo. El punto es que no debemos amarlo. No debemos amarlo, mucho menos las cosas pecaminosas y que deshonran a Dios del mundo. ¿Entiende? Porque hay cosas del mundo que ni fu ni fa, ¿entiende? Pero cuidado con el amor por el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y podríamos hablar tanto acerca del mundo, pero solo una escritura más. Santiago capítulo 4 y versículo 4 dice: oh almas adúlteras. Mire cómo califica Santiago a aquellos que aman el mundo. Oh almas adúlteras, porque están dejando a Dios y están amando otra cosa. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Mis amados, el mundo está con muchas cosas novedosas y atractivas. Cuidado, cuidado. El mundo está, pero poniendo toda la carne al fuego. Y muchos cristianos están sintiendo el olor a churrasco del mundo y terminan coqueteando con el mundo, enamorándose del mundo y abandonando al Señor por el mismo mundo. Bueno, hay muchas iglesias que el mundo ya entró en ellas. Sigamos. Alguien que comenzó bien ahora, pero terminó mal. Balaam era un tremendo profeta de Dios, pero el amor al dinero, porque le ofrecieron dinero, lo desvió y terminó, después de ser un profeta, terminó como un brujo, como un adivino. Hermanos, el ministerio profético es algo maravilloso, pero la imitación del diablo es la adivinación. Y aquellos que aman el dinero y que presumen de un ministerio profético, me temo que pueden terminar como Balaam, siendo adivinos, no profetas de Dios. Saúl igual. Empezó muy bien. Por Dios, Saúl empezó muy bien. Cuando él fue elegido decía, pero ¿quién soy yo?
si mi familia es la más pequeña de las familias de Benjamín, o sea, con mucha humildad, empezó muy bien cuando recibió su llamamiento. Fue ungido nada menos que por el gran profeta Samuel. Recibió también la unción profética, se decía, de Saúl. ¿Qué le ha pasado al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, con un gran ministerio profético, además de que fue ungido como rey. Ganó tremendas batallas Saúl al principio. Dios estaba con él, sin embargo, Dios le dijo que hiciera algo y no lo hizo. Se rebeló, desobedeció. Y Dios le dice que el pecado de rebelión es como el pecado de adivinación. Y este gran rey, profeta Saúl, empezó a desvariar y empezó a tener transportes de profeta. Y ya no atinaba mucho en cuanto a lo espiritual. ¿Y cuál fue el final de Saúl? ¿Cuál fue? Visitando, porque Dios ya no le hablaba, ni por Urim, ni por Tumim, ni por profeta. Terminó consultando a la pitonisa de Endor, a una bruja. Un rey profeta terminó también hasta ahí abajo. ¿Entiende? Con el tema de la adivinación. Con el tema de la adivinación. Salomón también empezó muy bien. Todo lo que se dice de Salomón. Qué tremendo, qué sabiduría, qué gloria, qué hermanos. Pero la fama, la dama y la lana lo hicieron pedazos. Lo hicieron pedazos. Lo desviaron totalmente y terminó su vida totalmente frustrado, escribiendo el libro de Eclesiastés. Muy bien. Veamos a alguien que empezó bien, siguió bien, pero terminó mal. Abiatar. ¿Sabe? Abiatar y Sadoc fueron los dos sacerdotes más cercanos a David, aun mientras éste huía de Saúl. Ahí andaban estos dos sacerdotes, Abiatar y Sadoc. Siempre se les menciona a estos dos sacerdotes juntos, siempre se les menciona juntos. Sadoc fue descendiente de Aarón por medio de Eleazar, y Abiatar fue hijo del sumo sacerdote Ahimelech por la línea de Elí. ¿Sabe? Abiatar fue el único sobreviviente de esa masacre tremenda que efectuó este hombre llamado Doeg, idumeo. 85 sacerdotes murieron a filo de espada por este Doeg idumeo. Cuando David huía de Saúl, llegó solito ahí a ese pueblo de sacerdotes llamado Nod. Y el sumo sacerdote, Ahimelech, el padre de Abiatar, sin saber que David huía de Saúl, le dio a comer a David pan sagrado, porque no había de otro pan, y le dio pan sagrado. E incluso David le pidió una espada, y le dijo: no tengo espada más que la espada de Goliat, ¿la quieres? Si con esa me troné al gigante, dijo. Claro que la quiero, dijo, ¿verdad? Y hermanos, pero ahí estaba Doeg, este edomita idumeo, y este era uno de los principales siervos del rey Saúl. Y le pasó, por supuesto, el chisme a Saúl. El asunto es que Saúl, cuando lo supo, le ordenó a su gente que matara a los sacerdotes, pero nadie lo quiso hacer. Pero Doeg idumeo sí se apuntó y mató a 85 sacerdotes, mató a las mujeres, mató a los niños, mató a los animales para el sacrificio, en fin, arrasó con
la ciudad o el pueblo de Nob, una ciudad de sacerdotes. Solamente Abiatar logró escapar y se fue con David. Se fue con David. Así que siempre que se menciona a Abiatar, se menciona también al otro, a Sadoc. Ambos andaban todo el tiempo con David. Más adelante, cuando David era rey y Absalón, su hijo, se rebeló en contra de él, los dos sacerdotes, Abiatar y Sadoc, se unieron a David. Y cuando lo quisieron seguir en su exilio, porque tuvo que huir David les pidió mejor que se quedaran en Jerusalén. Y ambos obedecieron fielmente, Sadoc y Abiatar. Pero la verdad es que lo hicieron porque David se los ordenaba. Su corazón estaba con David. Más adelante, después de la victoria de David sobre Absalón, David los envió para que convencieran a los ancianos de Judá para que ellos, al igual que el resto de Israel, también le pidieran que regresara a casa. David era un hombre que no quería regresar a reinar si Judá e Israel no estaban de acuerdo que él regresara. Así que la labor para Abiatar y Sadoc fue irles a hablar a los de Judá que también que ellos pidieran que David regresara a reinar sobre ellos, y imagínense, lo lograron ellos. Pero notemos la fidelidad tanto de Sadoc como de Abiatar. Cuando David ya estaba nuevamente establecido como rey, mandó a ambos, a Sadoc y a Abiatar, a llevar el arca del pacto a Sión, a la tienda que David había preparado para poner ahí el arca. Y una vez más ellos obedecieron fielmente a David. Yo creo que ya he mencionado esto anteriormente, pero lo que yo veo acá es que Dios estaba de alguna manera poniendo exámenes de fidelidad en ambos, en Sadoc y en Abiatar. Y ellos hasta aquí 100 puntos, 100 puntos. Sin embargo, cerca del fin del reinado de David, Dios les pasó el examen final a ellos dos. Sucedió que otro hijo de David, Adonías, también quería ser rey, a pesar de que Dios había elegido a Salomón, pero él quería ser rey y se autoproclamó rey. Y sorpresa, Abiatar en esta ocasión no pasó el examen. No pasó el examen. Él apoyó la rebelión de Adonías. Leamos ahí en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Entonces Adonías, hijo de Agita, se rebeló diciendo, aquí está Adonías, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Verso 6, 1 Reyes 1:6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Se recuerdan que Absalón era muy bien parecido, muy guapo? Pues Adonías no se quedaba atrás. No se quedaba atrás. Muy carismáticos ambos. Y aprovecharon eso para hacer proselitismo y autoproclamarse reyes. Ya Absalón ya no estaba, pero aquí Adonías quería comerle el mandado a Salomón, quien era el que le correspondía ser el sustituto de David. Y en el verso 7 dice, y se había puesto de acuerdo con Joab, mire pues, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar. Ay, los cuales ayudaban a Adonías. Pero mire el verso 8. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, y el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Todos los grandes de David no le seguían, pero un grande sí lo siguió. Abiatar era un grande de David.
que siempre estaba con él juntamente con Sadoc, pero ahora se fue con Adonías. Qué tremendo. A diferencia de Sadoc, quien sí pasó el examen de fidelidad, Abiatar no terminó bien su carrera. No terminó bien su carrera. Comenzó bien, continuó bien durante todo el tiempo, durante tremendas pruebas, pero al final terminó mal. Lo que se descubre en esta historia es que probablemente Abiatar había guardado en su corazón un resentimiento hacia David. Recordemos que culpa de David, toda la familia de Abiatar había sido asesinada. Todo el pueblo de Nob había sido asesinado. ¿Entiende? Y muchos creen que esa fue la razón por la que de último Abiatar sacó las uñas. Mis hermanos, el resentimiento es una de las razones principales por lo que la gente abandona la fidelidad y se aparta de Dios. Hermanos, es cierto, lo he visto a lo largo de los años. Aquí, hermanos, tenemos entonces un ejemplo elocuente de alguien que comenzó bien, continuó bien durante toda su vida, sin embargo, lamentablemente terminó muy, pero muy mal. Muy, pero muy mal. Fíjese que el caso de Abiatar es similar al caso de Ahitofel. ¿Por qué Ahitofel, después de ser uno de los grandes de David, decidió apoyar a Absalón en su rebelión? Regresemos un poquito. Ahitofel, siendo uno de los grandes de David, decidió apoyar a Absalón en su rebelión. La razón es similar. Parece ser que Ahitofel guardaba amargura, resentimiento en su corazón en contra de David. Y hasta cierto punto con razón, pero no lo estamos justificando de ninguna manera. ¿Por qué? Porque David, abusando de su posición de rey, adulteró con su nieta Betsabé, la esposa de Urías, Eteo, uno de los generales de David. El abuelo de Betsabé era Ahitofel. ¿Entiende? Por eso, cuando Absalón le pidió consejo a Ahitofel en contra de David, porque ya Ahitofel se había ido con Absalón, ¿qué fue el consejo que le dio Ahitofel a Absalón? Le dijo que se metiera con las concubinas de David, con las mujeres de David, su padre, en el terrado a la vista de todo el pueblo. Y así lo hizo Absalón. O sea, le pagó, digámoslo así, con la misma moneda. Y multiplicaba la cosa. Ahitofel entonces es otro ejemplo de alguien que, aunque toda su vida hizo las cosas bien al lado de David, pues era un tremendo portavoz de Dios. Ahitofel, hermanos, consultar a Ahitofel, Ahitofel era como consultar a Dios. Así lo dice 2 de Samuel 16:23. Era como consultar a Dios. Hermanos, todo el tiempo hizo las cosas bien, pero terminó mal. Hermanos, cuidado con los resentimientos. No permitamos que la amargura nos estorbe a permanecer fieles hasta el final. No permitamos eso. Aprendamos a perdonar a aquellos que nos ofenden, aunque la ofensa haya sido terrible, como estas ofensas que imagínense. Perdonémoslos.
Cristo dijo en Mateo capítulo 6 y versículo 15 que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Él perdonará nuestras ofensas. Hermanos, terminemos bien. Terminemos bien. Alguien que empezó mal ahora, pero se arregló. E inmediatamente alguien que empezó bien, pero se desarregló. La parábola de los dos hijos. La parábola de los dos hijos. Viene el padre y le dice a sus dos, primero le dice a uno de sus hijos, ve a trabajar en mi viña. ¿Y qué fue lo que dijo él? Con mucho gusto voy a ir. ¿Y qué si no fue? Y le dijo al otro, ve a trabajar a mi viña. Y dijo, no, yo no voy. Pero finalmente fue. ¿Entiende? Hermanos, aprendamos a terminar bien. Veamos uno más que toda la vida hizo las cosas mal, pero se salvó, pero en el último momento. El ladrón de la cruz. El malhechor de la cruz. Aunque lo único que se nos dice de él es que era un ladrón. Me atrevo a pensar que debido a que era un delincuente, me atrevo a pensar que así había sido siempre. Sin embargo, en los últimos momentos de su vida, se arrepintió y fue salvo. Y fue salvo. Ese mismo día estuvo, después de morir, con Cristo en el paraíso. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, yo siempre tengo que decir más de lo que tengo aquí. Porque algunos hermanos viven la vida y hacen de todo, ¿entiende? Y dice, sí, ya cuando me voy a morir me voy a arreglar. Y prueba de ello es que hay veces en las iglesias ya empiezan a llegar los que ya están pidiendo pista. Ya hicieron averías durante toda su vida y al final quieren arreglarse. Y cuando ya están en el hospital, la familia católica llama al cura y la familia evangélica llama al pastor. Y siempre nos juntamos los curas con los pastores en el intensivo. Y yo siempre le digo al cura, pase usted primero. Porque si paso después, le quita lo que yo hice. Y si pasa usted primero, yo le quito lo que usted hizo. Entonces el cura va a hacerle todas las cosas y después vengo yo y le digo, mire, todo lo que le dijo el Señor que entró, nada que ver. Así es la cosa. Mire, pa, ta. ¿Entiende? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero, hermano, hay algunos que no lo logran. ¿Entiende? Hay algunos que no lo logran. Ya no logramos llegar a tiempo al intensivo. Ya no logramos llegar a tiempo, ¿entiende? Y muchos ya de grandes ya no logran, porque algo les pasa, un infarto, qué sé yo, ¿entiende? Así que hay que arreglarse, no mañana, sino hoy. Hace un tiempo atrás les estuve predicando sobre no dejes para mañana, no lo que puedes hacer hoy, lo que debes hacer hoy, lo que debes hacer hoy. Amén. Otro que comenzó mal, pero terminó bien, fue Leví. Cuando su hermanita Dina cayó en inmoralidad con el hijo de un príncipe de los siquemitas llamado Hamor, a pesar
de que su padre Jacob ya había llegado a un acuerdo con los siquemitas, ellos habían aceptado circuncidarse y volverse prosélitos judíos, a pesar de que Jacob ya había hecho el arreglo, Leví, aprovechando que estaban débiles por la circuncisión que se habían, la operación de la circuncisión que se habían hecho, juntamente con su hermano Simeón decidieron matar a todos los varones de Siquem. Esto, por supuesto, desagradó a Jacob y sobre todo a Dios. De tal manera que cuando Jacob, antes de morir, pronunció palabras de bendición sobre sus hijos, les dijo a ellos, a Simeón y a Leví, lo siguiente, ahí en Génesis capítulo 49 y versículo 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Verso 6, 49, 6. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Uy. Si esa es una bendición, yo no la quiero. Sí, los patriarcas oraban por sus hijos antes de morir. Y lo que se le dijo a Simeón y a Leví fue eso. Mal comienzo. Sin embargo, muchos años después, cuando todo Israel pecó, ahí recién salidos de Egipto, cuando pecaron ahí en tremenda idolatría al pie del monte Sinaí, los únicos que se arrepintieron y se pusieron del lado de Moisés y de Dios fueron los levitas. Fueron los levitas. Llevaban una retrasada y la querían sacar ahora. Y en esa oportunidad, hermanos, volvieron también los levitas, como su patriarca en el pasado, a sacar la espada. Pero no para hacer justicia en la carne, sino para hacer la justicia de Dios. Éxodo capítulo 32 y versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente y a los hijos de Leví. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Lo que hizo el patriarca con los siquemitas, ahora a ellos les tocó hacerlo con sus propios hermanos, familiares, padres, hermanos. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y hermanos, esa actitud de Leví los catapultó entonces al sacerdocio que originalmente le correspondía por primogenitura a Rubén. De tal manera que, a diferencia de lo que Jacob había pronunciado sobre los hijos de Leví, sobre su hijo Leví, muchos años antes, cuando Moisés dio su bendición sobre las 12 tribus de Israel, dijo lo siguiente ahora de la tribu de Leví. Mire lo que dijo. Deuteronomio capítulo 33, versículo 8 en adelante. A Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo a su padre y a su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar.
Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecieren, para que nunca se levanten. Ah, qué belleza, qué belleza. Gloria a Dios. Leví comenzó mal, pero cuando tuvo la oportunidad se reivindicó, se restauró y terminó bien. Y el sacerdocio le fue confiado a él. Sin embargo, Rubén, a quien le correspondía, él empezó mal, siguió mal y terminó mal. Rubén, nada que ver, el primogénito. Tuvo la misma oportunidad de reivindicarse en el Sinaí que lo tuvieron, que los mismos levitas, pero no lo hizo, no lo hizo. Rubén comenzó mal, subió al estrado de su padre, se metió con una de las mujeres de Jacob. ¿Entiende? Y hermanos, no solo eso, no tengo tiempo para rastrear toda la historia de la tribu de Rubén, pero ellos son un buen ejemplo de los que empiezan mal, continúan mal y terminan mal. Ellos, juntamente con Gad y la media tribu de Manasés, aunque ayudaron a conquistar Canaán, decidieron quedarse de este lado del Jordán. No quisieron juntarse con el resto del pueblo. Qué triste, terminaron mal. Fueron los primeros en ser llevados cautivos por los asirios. Hubo un rey de lo peor, Manasés. Usted se lo tiene que ver ahí en 2 de Crónicas 33, no lo vamos a leer, pero quizá fue el peor rey de Judá, el peor rey de Judá. Sin embargo, Dios trató con él y fue llevado cautivo. Y ahí, en ese cautiverio, Dios lo alcanzó y tuvo misericordia de él. Y él tuvo un arrepentimiento genuino, genuino. Hermanos, leer la historia de Manasés es terrible, de lo peor entre los reyes. Pero al final de su vida se arrepintió, gracias a Dios. ¿Qué podemos decir de Jacob? ¿Comenzó bien Jacob? No, nada que ver. Él aprovechó el apetito de Esaú y le negoció su primogenitura por un plato de lentejas. Lo engañó y se la robó. Más adelante, con engaño, disfrazándose, le robó a Esaú la bendición principal de su padre Isaac. Comenzó mal, siguió mal. Sin embargo, todos sabemos, Jacob tuvo un final feliz. Jacob finalmente tuvo un encuentro maravilloso con Dios, se arrepintió allí en Peniel, ¿entiende? Tuvo un encuentro con el Cristo preexistente y su vida fue transformada. Dios le cambió de nombre y Dios le cambió su caminata. Amén. Gloria al Señor. Y así podríamos seguir. Tengo otros acá, pero yo me tengo que ir. Es que voy para El Salvador ahorita. Les quería hablar de Judá. Ay, Judá, también. Alguien que empezó muy mal, continuó muy mal, pero al final se corrigió. Gloria al Señor. Como les dije al principio, mis hermanos, ustedes saben cómo están. Ustedes conocen su vida, ustedes conocen su pasado y cómo se encuentran ahora. Ustedes lo saben. El punto es que si en el pasado usted ha hecho las cosas bien, por Dios, siga así hasta el final. Termine bien. Amén. Si no ha hecho las cosas bien o del todo bien, pues todavía está a tiempo. Enderece su camino y persista así de tal manera que
Let's finish well. Que termine bien. Recuérdese que como usted termine su caminata, su carrera, así, eso determinará su condición y su posición eterna. Por eso la importancia de terminar bien. En el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Pongámonos de pie, por favor. Amén. Gloria al Señor. Oramos. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, con tantos ejemplos. Cada personaje de la Biblia tiene una historia. Muchos terminaron muy mal. Pero muchos otros terminaron bien. Independientemente de cómo fue su comienzo. Señor, estoy seguro que en esta congregación también hay de todo. Hay algunos que empezaron bien, han caminado bien durante toda su vida cristiana y con tu gracia van a terminar bien. Pero hay otros que no empezaron bien, ni siquiera están actualmente bien. Pero Señor, yo te pido que toques su corazón y que puedan arrepentirse y terminar su carrera bien. Y hay otros que empezaron mal, después hicieron la cosa bien y ahora nuevamente están mal. Otros quizá empezaron bien, se apartaron y ahora se arreglaron. Señor, de todo hay, seguramente acá. Yo solo te pido, Señor, que nos des a todos la gracia para continuar corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante y que concluyamos nuestra carrera bien y no mal. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tu gracia abundante esté en cada uno de nosotros. Es mi oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos.